Ahora sí. Vamos a partir con algunas consultas. Tabata, ¿cómo estás? Buenos días. En la norma 4543, la que acaban de ustedes dar su primer control, ¿ya? Habla un poquito de alguna instrumentación y de algunas formas que deben tener estos cilindros de roca. ¿Puede resumir cuáles son ese tipo de cosas? ¿Cómo, profe? ¿Puede repetir que no entendí? Mira, en la norma 4543, la que acaban ustedes de dar en control, ¿ya? Te habla que existe alguna relación geométrica entre o para los testigos, ¿ya? Y además de eso, nombra y menciona algún tipo de instrumentación. Esa es la consulta. Primero, la relación geométrica de los testigos y luego otro, la instrumentación. Con instrumentación se refiere al calibrador de cuadrantes, lo que Sí, lee, sí, la sí. superficie y eso. Exacto, exacto. ¿Ya? Eh, También el soporte para medidor de desplazamiento y el testigo con la muestra como tal. Ya. La relación geométrica eh, del testigo en verdad no la recuerdo. Ya. Bien, pero parte está respondido. Montserrat, el testigo, si es un testigo de 50 milímetros, ya, ¿entre cuánto debería fluctuar el largo del testigo? 50 milímetros de diámetro. Aquí dice que las muestras tienen que ser entre 2 y 2,5. Veces, perfecto, ya. O sea, si tengo 50 milímetros, ¿de cuánto debería ser el largo? ¿De 47 milímetros? Eh, no, pues si tengo O 50 sea, milímetros de no, diámetro. disculpe, el diámetro tiene que ser de 47. No, ya sí, pero no. Ahora yo te estoy dando el diámetro. El diámetro es de 50 milímetros, ¿ya? Entonces, tú dime de cuánto debería ser el largo de ese testigo. Em, Había una relación, pero no me acuerdo cómo sacarla. Sí, me la dijiste, recién me la acabas de decir. Ah, de 2 a 2,5. Ya, y si tengo 50, entonces sería entre 100 a 125, ¿no? O Ah, 105. ya, esa es la relación longitud-diámetro, ¿cierto? Sí, exactamente. ¿Ya? Ya. Entonces, yo les pedí, muchachos, que para su primer, yo no me acuerdo si en este curso, pero para su primer, uno de los anexos que tienen que tener dentro de su primer informe de la semana que viene, ¿ya? Deberían revisar la norma de las perforaciones y colocar una tablita con las siglas de los diámetros que uno más usa, ¿ya? Que era AQ, BQ, NQ, HQ, PQ, ¿ya? ¿Alguien le echó una mirada a eso o todavía no? ¿Alex? No he visto eso. Ya. Bueno, téngalo presente para la semana que viene, ¿ya? Un testigo HQ, ¿ya? Es un testigo de 63,5 milímetros, y ese testigo es uno de los que más se usa en Chile, ¿ya? Generalmente en minería de rajo y en minería superficial. Ahora, en minería subterránea usan diámetros menores porque no solamente ellos sacan sondaje de superficie, sino que sacan sondaje de interior mina, ¿ya? Y ahí están usando a veces
una Q, a veces un BQ, pero generalmente sacan un NQ, ¿ya? Y el NQ es de 47,8 milímetros, ¿ya? A pesar de que la norma establece que es, bueno, ese es el mínimo, y dice que cuando tú entregas tu resultado, ¿ya? Tienes que, tu resultado calculado, tienes que llevarlo a un diámetro equivalente de 50 milímetros para estandarizar, ¿ya? O sea, independiente de si tú has hecho un trabajo en 60 milímetros o en 70 milímetros, ¿ya? O 85 milímetros, que sería el diámetro que viene. Ese resultado tú tienes que después llevarlo a 50 milímetros. No sé si se entiende qué significa llevar a 50 milímetros. Significa que, por ejemplo, esa probeta que ustedes la pusieron en una prensa y le dio X valor en megapascales, ¿ya? Tienen que hacer una equivalencia como si tuvieran una probeta de 50 milímetros y a eso llevarlo a megapascales. Salomón, no, es Salomón, perdón, no Salomón. Como quiera, como quiera. ¿Me puedes decir cuáles son los pasos que te dice la norma que tienes que hacer para preparar una probeta? Sí, sí puedo. Bueno, el corte. A ver, primero, que son hartos pasos, ¿no? Sí, son dos pasos, pero la idea es Así como, conversar los pasos. Yo aquí les voy a ir, ustedes como va a quedar claro, grabado, van a ir tomando nota y es vamos a ir como analizando. que se supone que esto es una probeta o un testigo, ¿cierto? Sí, Que llega a nuestro laboratorio y correcto, a nuestro laboratorio debe llegar con ciertas medidas, que según la norma, pucha, ¿dónde están las medidas? Ya, pero tienen que llegar con ciertas medidas. En el ¿ya? caso de que no, pucha, tienen que pasar a cierta parte, que en este caso la rectificación, se tienen que hacer como las mediciones de todos los bordes para ver que esté homogéneamente, en este caso como liso, podríamos decirlo así. En el caso de que nos llegara un bloque de roca, a ese bloque tendríamos que hacerle nosotros las perforaciones correspondientes y obviamente proceder a a todo lo que conlleva, en este caso ya hacer la rectificación, luego el corte, bueno, rotularlo también. eh, Hacer los cortes. Em, Luego rectificado, luego ver la planicidad y paralelismo. ¿Ya? Y eso más que todo, o sea, Ya, miren, les voy a hacer como un mapa mental, ¿ya? De cómo son los procedimientos para llegar al resultado que necesitamos una probeta preparada, ¿ya? Entonces, lo primero, tal como decías tú, puede llegar a través de un testigo o a través de una colpa. Si llega a través de una colpa, nosotros la vamos a perforar y vamos a obtener un testigo, ¿ya? Una vez que tenemos el testigo, ya lo que vamos a hacer con ese testigo es fotografiarlo. Una vez fotografiado, ya lo vamos a medir en su diámetro. Una vez que tenemos medido el diámetro, vamos a aplicar lo que dice la norma. La norma dice entre 2 veces el diámetro a 2,5 veces el diámetro va a ser la longitud del corte que yo debería realizar. Entonces, en realidad, lo que yo voy a hacer, y generalmente lo hacemos, ya depende, si nosotros cortamos o marcamos el testigo en 2.0, ya el testigo va a perder
material cuando se vaya al corte y va a perder material cuando se vaya al rectificado. Así que generalmente lo hacemos en 2.2. Ya 2.2 veces el diámetro, marcamos con un plumón permanente ya el testigo. Una vez que está marcado, ya, yo voy a tomar ese testigo y lo voy a envolver en un papel alusa. Ya, una vez que está envuelto en ese papel alusa, ya voy a alusa transparente. Voy a poner scotch en la zona que yo tenía la marca de los cortes. Ya, me llevo el testigo y lo llevo a la cortadora. En la cortadora corto por donde están hechas las marcas, ya. El papel alusa sobre el testigo y el scotch sobre la marca es una medida de protección para que el testigo no se destruya con el agua ni con la sierra. Y ahí ustedes están cortando como cortando jamón. Ya. Una vez que sale de la zona de corte, ya, yo no le voy a sacar el papel ni el scotch que quedó. Ya. Voy a tomar un spray y voy a marcar la cara basal y la cara basal, que sería por ejemplo esta, y la cara superior, que sería la que está acá con un spray de cualquier color. ¿Ya? Si no tengo spray, lo voy a hacer, voy a rayar con un lápiz, con un plumón permanente, la parte superior y la parte inferior. ¿Ya? Una vez que está hecho eso, tomo esa probeta que todavía se está en proceso de preparación y me la llevo a la máquina de rectificado. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, el cómo preparar la probeta después del rectificado. ¿Ya? Tabata, hay una... Dentro de... La parte del rectificado es como la tercera parte de la norma 4543, ¿ya? Y te dice que tiene que cumplir 3 cosas una vez que se rectifiquen. Salomón, él dijo que mencionó 2. ¿Cuáles son esas 3 cosas? Que se llaman las 3 P. A los procedimientos, profe, ¿se refiere? Claro, me refiero a que una vez que sin entrar en el procedimiento propiamente tal, ¿ya? Una vez que se terminó ese procedimiento, tú tienes que verificar que se cumplan 3 cosas dentro de tu testigo que ya has rectificado. ¿Cuáles son esas 3 cosas que se deben que cumplir? Las tolerancias. Ya, sí, y eso tiene un nombre. La planitud, la de paralelismo y la de... Perfecto, planitud, paralelismo y falta el último, perpendicular, ¿no? perpendicularidad. Ya, La exactamente. de perpendicularidad. Perfecto, esas son las 3 P. Ya, entonces, cuando nosotros terminamos un procedimiento de rectificado, para que la probeta esté bien preparada, ya tiene que cumplir con esas 3 P. Planitud, paralelismo y perpendicularidad. ¿Ya? Y para ello hay un procedimiento que aparece en la norma. ¿Ya? Entonces, antiguamente, muchos años atrás, en el laboratorio, nos llegaron muestras de lámina al teniente y nosotros deberíamos realizar eso. Y uno de los ayudantes se le ocurrió y dijo, profesor, nosotros podemos verificar que esto funciona a través de una planilla Excel. Y empezamos a ingresar los datos, ¿ya? Pero, ¿cómo podíamos hacer que el Excel ya me entregara
una palabra que decía cumple o no cumple, ¿ya? Y simplemente nosotros poníamos 0 y 1. O sea, si cumple el paralelismo, le poníamos un 1. Si cumple la perpendicularidad, le poníamos un 1. Y si cumple la planitud, le poníamos un 1. ¿Ya? Y multiplicábamos hacia el lado, y decía 1 por 1 por 1, 1, y le hacíamos una... le poníamos una instrucción que si el resultado era 1, ya la probeta cumplía. Si el resultado era 0, o sea, alguno de los factores que de esto era 0, la probeta no cumplía y debería volver a realizarse el rectificado. ¿Ya? Ahora, una cosa importante que las normas dicen en un principio, que si bien ellos sugieren que deben cumplir estas cosas, pero la persona que está a cargo, que tiene muchos años de experiencia, puede dar por pasada una probeta si no, que de acuerdo a la experiencia del laboratorista, ya podría esta probeta ser trabajada más adelante. ¿Ya? Entonces, se me había quedado una pregunta. Alex, yo les Sí, mandé a hacer una tarea, ¿ya? Que ustedes deberían haber entregado, que era un flujograma, ¿cierto? sí, sí, me acuerdo de eso. Del RQD. Si tú me resumes tu tarea, ¿en qué consiste el RQD? Yo sé que son las cualidades de la roca, pero no hice la tarea porque Ah, justo le pregunté a la persona equivocada, entonces. igual. Montserrat, ¿en qué consiste el RQD? No se disculpe, es que no se cortó. Mira, la pregunta es la siguiente. ¿En qué consiste el RQD? Ah, lo que hicimos en el flujograma. Sí, exactamente, eso. Ah, ya, que cuando llegaba el testigo, desde la perforación estándar que se hizo anteriormente, ¿Correcto? em, bueno, ahí tocaba una revisión de si es que se hizo una recuperación total o si es que no fue total la recuperación. ¿Ya? Ya, bueno, si era total, había que después revisar visiblemente el núcleo ¿Ya? y ver si habían algún tipo de, como de discontinuidad. ¿Correcto? Después de eso, ya, había que ver si esa discontinuidad había sido causada por una causa normal o había sido causada debido a la perforación. ¿Ya? Ujú. Si había sido por causa normal, se iba directo a las mediciones. Y si es que no, se tenía que como agrupar como en una misma dimensión, si es que no había sido causada normalmente, sino que por perforación. Perfecto. Después había que ver si los núcleos estaban, por así decirlo, sólidos, intactos, y había que medir las longitudes si eran mayores a 100 milímetros. Perfecto. Hasta ahí, déjame hasta ahí nomás. Tabata, ¿puedes continuar el relato que acaba de terminar Montserrat? Perdón, podría decir dónde quedó? Que se me Sí. cortó. Tengo un poquito mal de señal. Ya. Mira, que quedó en la medición de los núcleos. ¿Ya? Entonces falta la relación.
falta la última parte, que es la relación. ¿Se escucha? ¿Sí se escucha? Sí. ¿Podría repetir, profe? Es que estoy con mala señal, se me queda Mira, pegado. si puedes decir cuál es la relación numérica que se hace en el RQD. La sumatoria de la longitud de los segmentos ¿Correcto? del núcleo y dividido la longitud total del recorrido o del intervalo del núcleo. Ya. Y- Eso por 100. Queda como un perfecto. porcentaje. Ya, súper bien. Y finalmente, Salomón, ¿tú puedes decirme, cuando tienes el resultado, cómo lo divides? ¿En qué lo divides? ¿O cómo lo categorizas? Profe, usted se refiere a cuando ya tengo como todos los pedazos juntados, Sí, cuando tienes el resultado final, ya hiciste el cálculo, ¿ya? ¿ya? Y tu cálculo te dio un valor. Y ese valor, al final tú dices que se divide en 5 categorías, me parece. 5. Por ejemplo, si te da 20%, ¿qué significa eso? Ay, ay, ay. Espérenme, que estoy revisando mi norma y no sé dónde lo leí. Al final tiene que estar. Debe haber una tablita. Ah, ahí está la tabla. Sí, y me parece toda corrida. Entonces no. Ya, pero ¿qué dice la...? Este, entre la media de los RQD, Ya, aparece en la media. Anhidrita, 86%, pizarra calcaria, ya, 60%, ¿qué dice? pero A ver, aparte de eso, dice si... A ver, no sé si... Yo creo que es que no te quiero dar la respuesta. no, sí, tranquilo. Déjame un segundito. A ver, ¿por qué no me aparece esa cuestión? Ah, aquí está, ya la encontré. Lo encontré, Ya, lo encontré, lo encontré. Ya, la designación del RQD entre el entre 0 y 25% ya, es muy porosa. No sé si será esa es muy la traducción. pobre. O pobre. Entre 25 y 50 será pobre. Ya, Entre 50 y 75 será fair. Fair es como medio, yo creo, tendría que sí, ser. 75 y 90 buena y 90 y muy bueno. muy excelente, dice. Sí, sí, ya. Perfecto. Entonces, al final, lo que yo les pedí que ustedes vieran, ya, es una categorización del tipo de roca y en este caso del macizo rocoso, ¿ya? O sea, ustedes sacan un testigo y a través de ese testigo ustedes pueden decir, oye, esta roca que estamos sacando es mala, es muy mala, está suficiente para hacer ensayos, ¿ya? Y de acuerdo a eso uno toma ciertos criterios, ¿ya? Ya, ahora nos devolvemos. Aquí Domi acaba de publicar las notas, ¿ya? Entonces, eh, yo no me acuerdo si les comenté qué ocurría cuando ustedes tenían un rojo en el control. No. Tienen que dar el control de nuevo.
¿ya? Y le debería dar azul, ¿ya? Y ¿cómo y cuándo dan el control de nuevo? ¿Ya? Deberían dar el control de nuevo a la entrada del laboratorio que viene. Ya, por ejemplo, ahora tengo uno a las 11:30, ¿ya? Y en este caso, tanto Alex como... ¿Quién más? Yo, La dama, Monserrat. Montserrat, deberían rendir nuevamente el control. ¿Ya? Ya. Entonces, Domi, si le puedes avisar a Isaac para que les dé Ya. la sala a ellos cuando vaya a tomar el control, exactamente a las 11:30 de la mañana, parte el control de las 11:30 a las 11:35, no 40. 12:30. 11:30. Ya, ya, ya. Le voy a pedir el nombre al Rodrigo porque lo perdí. Ah, ya, Pero al tiro le hablo. ya. Entonces, muchachos, ya. La idea es que al final, como son poquitos ustedes en este curso, ya aprendan más que los que están en un curso mayor, porque hay como mayor cercanía para poder conversar o hacer las cosas. ¿Ya? Según esta parte que la tenemos mencionada como experiencia 2, pero en realidad es una sola entre la anterior y el día de hoy, ¿ya? Toca el procedimiento rectificado. El procedimiento rectificado es, tal como yo ya les mencioné, una vez que ya está cortada y está pintada las dos caritas superior e inferior, yo voy a tomar esta probeta, la voy a manipular y la voy a llevar y la voy a insertar dentro de una máquina que se llama una máquina rectificadora. La máquina rectificadora ya pule la parte superior y la parte inferior de una probeta, y además de eso hace que la parte superior e inferior queden paralelas. Y lo otro es que la deja perpendicular con respecto al eje. Ya, esas son las 3P que yo que amablemente le pregunté a, creo que fue Montserrat, ya, y ya. Fue la Tabata, profe. Oh, perdón, Tabata, me disculpo. Ya, entonces, hay aquí un procedimiento, ¿ya? De cómo se realiza el rectificado, ¿ya? Y está el paso a paso, ¿ya? Se obtiene el testigo, se corta ese testigo, se marca las ambas caras, superior e inferior, ¿ya? Y ¿cuál es la idea de marcar la cara superior y la cara inferior? Cuando ustedes pasan una pulidora, ya por una de las caras, ya la pulidora va sacando el color de la cara superior o la cara inferior, cualquiera, ambas sea. Pero, ¿qué ocurre? Cuando a veces el testigo tiene un surco y pasa la pulidora y como va parejo y queda un color, por ejemplo, un color azul, un color negro, que no ha salido con el paso de la pulidora, significa que ustedes tienen que pasar nuevamente. Entonces, el pintar una cara superior o inferior ya tiene un objetivo. El objetivo es que en forma pareja se desgaste tanto la cara superior como la cara inferior. Cuando hablo de las caras, ya en la parte de atrás como fondo de pantalla mío, ahí hay un testigo que tiene una cara pintada, la parte de arriba, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Ese testigo yo lo voy a tomar y lo voy a llevar a la rectificadora. Pero, ¿qué cosa? Dentro de la rectificadora hay una mordaza. Esa mordaza aprieta ese testigo, pero esa mordaza es doble. ¿Qué significa doble? Que tengo para poner dos testigos, uno en cada mano. ¿Ya? Entonces, si yo no tengo dos testigos para poner en la mordaza, lo que hago ya es poner un resto de muestra. Alex, ¿te imaginas que puede ser un resto de muestra? Profe, ¿puede ser un corte anteriormente hecho? Sí, Algún sobrante.
Eso, exactamente. Es un sobrante que tiene el mismo diámetro de la muestra que yo estoy rectificando. Esa es la gran gracia, ¿ya? Entonces, ese resto de muestra se va a poner como contrapeso en un lado para que yo apriete la mordaza y la mordaza quede bien ajustada, ¿ya? Ahora, esta mordaza, que es un aparato... no, bueno, ahí está un proceso de la rectificación, ¿ya? Si hubiéramos estado ya en vivo, esto lo hubieran hecho real, ¿ya? Esta mordaza es esta parte, esta zona, ¿ya? Y si se fijan, acá hay un testigo que es más largo que está probado, ¿ya? Acá hay un resto de muestra que es más chiquitito. Entonces, ¿cuál es el concepto? Acá hay una piedra esmeril que pasa sobre este testigo, tal como se mostró, ¿ya? Esto se mueve hacia atrás, ¿ya? O sea, hacia el fondo de la pantalla. Y además de eso, esto se mueve en forma lateral, ¿ya? Y además de eso, este que está acá, hace el movimiento hacia arriba y hacia abajo. Entonces, esta máquina tiene el concepto de que se mueven los tres ejes, X, Y y Z. El brazo derecho ya es el eje Z. El brazo acá es el eje X, o sea, así. Y este que está al medio, el Y, que va desde el fondo hacia adelante, ¿ya? Esto es semiautomático. O sea, uno tiene que dar solamente algunos pequeños movimientos y el resto lo hace solo la máquina, ¿ya? O sea, la posición y la máquina después trabaja sola. Entonces, ¿cuál es el concepto? Una vez que termino de rectificar la parte superior, ya, después viene tengo que rotar esto. Entonces, ¿cómo se hace la rotación? Se toma la mordaza, no se le saca ese botón que está aquí, ya es un pernito, sino que se sacan los pernos laterales de atrás, se toma la máquina y se invierte entera. Entonces, al invertirla, esta probeta larga que estaba aquí, va a quedar ahora mirando al revés, pero va a estar acá, y esta chiquitita va a quedar al otro lado mirándose acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Voy a limpiar cara superior, cara inferior de esa probeta, ¿ya? Y una vez que esté realizado eso, tengo que ir a la última parte, ¿ya? Y la última parte es la comprobación con el dial, que es ese reloj que está aquí, ¿ya? Que esa probeta que está acá cumple con las 3P, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Generalmente, este dial, un reloj, tiene algunas características, ¿ya? ¿Y cuál es la característica? Que cada una de esas líneas que ustedes ven acá, ¿ya? Es de 0.01 milímetros, ¿ya? O sea, tiene el diámetro de un cabello humano, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la máxima tolerancia que nosotros podemos, podemos, llamar así, de acuerdo a la norma, realizar? Montserrat, ¿cuánto es la tolerancia máxima que me permite la norma que podría, después del rectificado, ya, podría tener dentro del testigo que yo terminé de hacer? Profe, disculpe, pero ¿tolerancia en general o de planicidad, paralelismo? Buena pregunta, ya. General, genérico, Ah, genérico. genérico. O si quieres me lo indica en forma particular, como tú quieras. O sea, la de planicidad no tenía que superar los 0,001 pulgadas.
Ya. ¿Y en milímetros cuánto es eso? Tendría que pasarla, no. Siempre cuando pasan de pulgada a milímetro es multiplicado por 2.5, ¿ya? O sea, 0,025. Esa fue pregunta de control, por si acaso. Ah, ¿esa fue la pregunta del control? Una de las preguntas, sí. En milímetros. En milímetros, 0,025. Perdón, ¿quién Ah, tiene por que eso ir me equivoqué. ¿quién tiene que ir? ¿Montserrat o Tabata tiene que ir a dar el control nuevamente? Yo. Montserrat, ya. Mira, te hubiera eliminado. A veces pasa que, y sobre No, todo cuando el curso es chiquitito, les hago las preguntas acá y no van a dar el control si que me responden bien. ¿Ya? Alex, ¿Sí? se posiciona el dial tal como está ahí en la figura, en la fotografía. ¿Ya? Y se marcan unas rayitas. ¿Ya? Esas rayitas que se marcan sobre la probeta, ¿ya? ¿Qué objetivo tienen? Definir el eje central del cilindro. El eje central es como que estoy parado justo al centro. Ya, perfecto. Ya, pero yo acá tengo unas líneas que van aquí y van cada cierta cantidad de grados. ¿Cada cuántos grados van? 60 grados. Cada 60 grados. ¿Seguro? ¿Sí? Si son iguales, Ya, pero no estoy. Ese que está ahí adelante no necesariamente está bueno. ah, ok. Entonces debe haber alguna norma que diga, Ah, pues, eso es lo que te estoy preguntando. no sé, profe, en realidad. En Montserrat, te puedes rehabilitar ahora. ¿Cada cuántos grados tengo que pasar ese dial? O reloj comparador, dial o reloj comparador. Esa es la función que tiene. ¿Ya? Espérate, Martín, no hagas nada, no hagas una pausa, voy a poner música. Empieza. Creo que eran 120. Correcto, cada 120 grados. Entonces, lo que ocurre es que ustedes están viendo acá que tienen las líneas marcadas cada 60. Pero ¿cuál es el punto? Al final se hace esa y esa. Son los 120. Son esas tres. ¿Ya? Se salió Tabata, aparece y volvió a entrar. Ya. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos un dial donde yo le puedo mover la parte, es como la pantallita de este dial, ¿ya? Y lo puedo calibrar y lo puedo dejar en 0, ¿ya? Y lo voy a posicionar justo al centro de esta probeta, ¿ya? Y me tengo que mover hacia la orilla, me voy a mover hacia allá, me voy a mover hacia acá y me voy a mover hacia acá, ¿ya? Y Montserrat, ¿cada cuánto yo tengo que ir marcando? Porque yo me muevo y esto es como un reloj. Entonces, esa puntita sube o baja. Si la puntita sube, significa que el reloj va a modificarse y si esto sube, el reloj va a ir hacia atrás. Si baja y hay un valle, el reloj va a ir hacia acá, hacia adelante. ¿Ya? Entonces, Mira tus ojos. la pregunta es, ¿cuántas medidas tengo que hacer? De aquí hacia allá, de aquí hacia acá y de aquí hacia acá. ¿O qué me sugiere la norma? ¿Esto terminó? Estamos todos listos. Baja el volumen. Disculpe, profe, que es que
¿Se Se cortó? escucha como cortado. Bajen el Sí. volumen porque va a sonar mucho. La señal está un poco mal. Ya, mira, cuando yo quiero tomar medidas, ya voy a tomar medidas con este dial, ya yo voy a tomar la probeta con las manos y la voy a mover hacia acá, porque el dial es fijo, ya, y el reloj va a marcar. Espérate, me equivoqué. La pregunta es, yo me voy por esa línea hacia atrás, me voy por esa línea hacia allá y me voy por esa línea hacia acá. ¿Cuántas medidas debería tomar? ¿5, 10, 15 o en todo momento? Temazo. 2 o cada cierta distancia? Esa es la ¿Cuándo me pregunta. equivoqué? En realidad, Sí. debería ser 3 veces. ¿Ya? ¿Y por qué? ¿Tres Es que veces? dice que hay que hacer como una diferencia entre los Aquí. 240 y 120. Y eso tiene que ser inferior a Súmale volumen. 0,50 milímetros. Ya. Ahora Ya me voy a está cambiar la pregunta, mira. Sí, porque es que no, o sea, sé que tienen que ser cada 120 para que haga la circunferencia completa. Correcto, aquí están los 120. Una para allá, otra para Estoy en acá y clase, otra para Juan. acá. Ahí están los 120. Entonces la pregunta es, por esa misma línea yo me voy tomando medidas hacia atrás. ¿Ya? ¿Cada cuánto tengo que tomar medidas? Esa es la... No sé si se entendió. Entonces, fíjense acá la figura que aparece en el lado de acá. ¿Ya? Creo que está animado esta cuestión. Épica. Ahí se está moviendo hacia allá y el reloj se movió hacia acá. ¿Ya? Con respecto a lo que acabas de ver, Montserrat, en esta figura, ¿ya? Pongan su cámara. ¿Qué pasa con esta probeta? ¿Está buena? ¿Está mala? ¿Está bien rectificada? ¿Está mal Ah, rectificada? no, porque tiene que estar justo en el centro. La respuesta es no, pero no te entendí qué significa estar justo en el centro. Me voy a devolver. Mira, ahí va. Se movió para acá y se movió en forma horaria. Significa que el valor es positivo. Significa que para acá va creciendo. ¿Ya? O sea, yo lo que hice es moverme por esa línea que tú ves de aquí hacia atrás. Se movió y esto creció. La respuesta es no, pero el por qué es no. Y con eso, si me decís eso, podemos negociar para que no dé el control. Te lo voy a repetir. Mira, ahí está. Yo no lo entiendo. Mira, la respuesta es no está rectificada correctamente. Sí. Que yo me moví de ahí para allá y el reloj se movió. Yo también tengo eso. Pero ¿por qué no está rectificada correctamente? Esa es la pregunta. Me devolví. ¿Por qué es no? ¿Por qué está mala? Y de hecho me lo dijiste tú, pero ahora que me lo digas en forma directa. Ah, porque no está centrado. No, fíjate que
que si esta misma probeta que yo la miro de perfil, ya yo estoy moviéndome, estoy del centro moviendo hacia acá. No sé si eso es lo que quiere decirme, pero la pregunta es, ¿por qué yo rechazaría esa probeta que está acá? ¿Por qué decía, no, vayan a rectificarla de nuevo? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón por la cual yo rechazaría la probeta? Y me la dijiste tú, pero ahora esto mismo que está aquí es esto que está acá. Ya. Lo que pasa es que el reloj está visto en perfil nomás, pero es lo mismo. No sé si tiene que ver con el ángulo. El ángulo de medida, los 60, ¿no? Es- no, el ángulo no O tiene nada sea, que ver. ya. Ya, te voy a soplar. Ya. Fíjate en el reloj. 0, acá tengo 30, 50, 100, ¿cierto? ¿Ya? Sí. ¿Cuánto es la máxima tolerancia que puede haber aquí? ¿En 10? Tú me la dijiste en pulgadas, esto está en milímetros. 0, ¿cuánto? 0,0020 0, ya. y 0,020. 0,50 milímetros. Ya. 50 para el manto y 0,020 para el caso de las caras. ¿Ya? El manto es esta parte. ¿Ya? Pero en el caso de la cara, cada uno de estos es 0,01. ¿Ya? Y yo tengo que hacer 0,02. Con suerte 0,03. O sea, tengo que andar 3 rayitas chiquititas. No. ¿Y acá cuánto anda? Me devuelvo. Ah, ya. O sea, está Hizo hablando como 30, como 30 sí, en 30. 0,3. Y yo tengo que hacer 0,03. O sea, tengo que andar de aquí a aquí. Y esto anda de aquí hasta acá. ¿Ya? Entonces, aquí lo que quería yo llegar que lo que se está moviendo acá es tan fino, ¿ya? Si es el espesor de un cabello humano, que lo que ustedes tienen que realizar un trabajo como de joyería, ¿ya? Ahora, imagínense que para el caso de cuando se rectifican, antiguamente en los autos se rectificaban las culatas, se rectificaban los discos de freno, ¿ya? Ellos andan alrededor también de estos mismos valores, ¿ya? Entonces, lo que estoy haciendo la cosa es con mucha pulcritud, ¿ya? Entonces, tenemos una cara superior donde tomamos las medidas y tengo una cara inferior donde tomo la medida. Entonces, antiguamente, ya para no equivocarse uno, para que la misma línea que uso arriba la use abajo, yo tengo que marcar la forma lateral, lo marcaba y abajo marcaba las mismas líneas, para que los 120 que están arriba marcados, cada cierto, sean los mismos que están abajo, porque después yo comparo la superior con la inferior y hago una diferencia, una resta, ¿ya? Entonces, y hago, en este caso, este gráfico que aparece ahí, ¿ya? Luego se saca la pendiente, ¿ya? Y se le da un rango o un margen, ¿ya? Y si todos los puntos están dentro de eso, ya significa que cumple. Y ahora pasamos al paralelismo, ¿ya? Y en el paralelismo, entre una cara y la otra cara, ¿ya? Alex, ¿qué debería hacer yo con el paralelismo? ¿Qué me está indicando el paralelismo? Puedes leer rápidamente. Profe, ¿me podría repetir la pregunta? La pregunta es, el paralelismo
es una de las 3 P que se deben cumplir para terminar con el concepto de rectificado. Y yo te pregunto, ¿qué es lo que es el paralelismo? ¿Está escrito ahí? El paralelismo es cuando dos planos están paralelos entre sí. Perfecto, súper bien, ¿ya? Y en este caso la cara superior con la cara inferior, ¿ya? ¿Sí? Finalmente, el paralelismo te indica que debe cumplir un cierto dato, que es ese que está abajo, ¿ya? Si yo me paso de ese dato, significa que no están paralelos, ¿ya? ¿Y cuál es ese dato que está abajo? La tolerancia al paralelismo. Correcto, la tolerancia al paralelismo, ¿ya? ¿Y qué me indica el Eso es ángulo? 0,25 grados. 0,25 grados. ¿Pero qué me indica el ángulo? El ángulo indica que cada plano no, o sea, Sí, correcto, dale, está bien. con respecto al otro, no tiene que tener una inclinación superior a 0,25 grados. Ya. Ok. Para realizar esto, significa que yo tengo que medir en la parte superior, medir en la parte inferior, sacar las pendientes que aparecen ahí, ¿ya? Y aplicar la fórmula, ¿ya? Y acá tenemos el ejemplo de la cara superior y la cara inferior. A ver, ahí para que se vea, ¿ya? Donde lo que se hace, ya tomamos las medidas, ¿cierto? Y después sacamos las pendientes. Y uno llega a eso, ¿ya? Y da finalmente un ángulo. Finalmente, Alex, la perpendicularidad. ¿Y qué es lo que es la perpendicularidad? ¿Cómo, profe? Disculpe. ¿Qué es la perpendicularidad? Está puesto ahí, pero ¿qué es lo que es la perpendicularidad? La perpendicularidad es cuando existe un ángulo de 90 grados entre dos planos o dos rectas. Ya. Y ahora cuando lo calculo con respecto a lo que dicen las a una probeta, ¿ya? Un segundo, voy a... Si tú esa definición que me diste tú, perfecto, ahora llévala a la definición de la probeta. Ya, sería el ángulo que se forma, o sea, el ángulo ¿Ya? formado de 90 grados entre el manto del cilindro con una de las caras. Ya. Ya, en este caso, Baja un poco la calidad. ¿con una de las caras o con ambas caras? Con ambas caras. Ya, Perdón. perfecto. Ya. Y ahí aparece abajo igualmente un valor. Ya, y ese valor se calcula en función del diámetro y en función de un delta. Ese delta, ¿qué es lo que es ese delta? Y con eso ya estamos bien. Sí, lo sé. Ese delta será la diferencia entre el que existe en el paralelismo. Espérense ya. La diferencia que existe entre... Voy a hacer una cosa. Ahí te falta el último detalle. De hecho, si lo leí rápido, ahí voy a encontrar la respuesta, pero... ¿Se ve bien? Dice valor máximo y mínimo. ¿Qué máximo y qué mínimo? ¿Y dónde? Montserrat, complementa la respuesta. Son las marcas de los ángulos. Ya. O sea, las marcas de los... Pero ese valor, ¿yo lo mido dónde? ¿En qué parte? La cara. En la cara. Ya. Y es el valor del dial. Ya. El máximo, de hecho, ahí está puesto en el punto 4. Dice, calcula la diferencia entre el dato mínimo y máximo registrado con el dial. ¿Ya? Ok. Y acá hay un ejemplo. ¿Ya? Domi, Sí, profe. ese ejemplo lo usaban para
para el informe o no? ¿O tú le das un dato? No, va a ser un poco diferente la base de datos, pero la construcción es la ¿Sí? misma. Van a tener los mismos ítems, los diámetros, la distancia de la medición, eso. Ya. Sí, porque yo creo que ahí estamos ya. Ujú. ¿Podría explicarle ese ejemplo a ellos? Sí, no está resuelto así No, sí acá. sé que no está resuelto, pero en forma para que se lo expliquen nomás. Ya, miren chiquillos, ustedes si se fijan en la tabla tienen 3 ítems principales, que son la distancia, la cara, que va a ser la cara A o B, que puede ser una la inferior o la superior, ustedes se la dan ya, y van a tener los diámetros. Diámetro 1, diámetro 2. ¿Cuáles son diámetro 1 y diámetro 2? Es cuando pasa hacia un lado desde el centro del eje y hacia el otro, cuando se devuelve, ¿ya? Entonces, lo que tienen aquí, esto antiguamente cuando era presencial, se hacía a mano, ¿ya? Uno iba con el dial, iba moviendo la probeta y se iban tomando las mediciones, ¿ya? Entonces, el primer ítem, que es distancia, si se fijan al medio está el 0, que es la referencia, ¿ya? Entonces uno va recorriendo, ¿ya? Entonces va recorriendo de 5 en 5 milímetros, que era una de las preguntas que le había hecho el profe a uno de ustedes, ¿ya? Uno marca puntitos cada 5 milímetros y cada ese puntito va tomando la medida que le entrega el dial, ¿ya? Y esas medidas que se entrega el dial son las que salen en el ítem de diámetro, ¿ya? Entonces, chiquillo, como decía en la teoría, en la norma específicamente, cuando era horario va a tomar una medida positiva y cuando sea antihorario es negativa, ¿ya? Ahí sale en el PPT en una diapositiva anterior. Entonces, por ejemplo, a una distancia de menos 5, para la cara A, el diámetro 1 la lectura fue de 0,03, ¿ya? Entonces se movió 3 rayitas, que era como el ejemplo que le daba el profe, ¿ya? Y, por ejemplo, para la cara B, en la misma distancia, a los menos 10, en el diámetro 1 es de menos 0,01. Ahí si se fijan, el movimiento fue antihorario, ¿ya? Entonces, en este caso, chiquillos, ustedes lo que tienen que trabajar es con los valores de los diámetros, ¿ya? Y si, pucha, no estoy compartiendo yo, pero... Profe, ¿podría dejar de compartir usted y comparto yo rapidito? Que siento Dale que si nomás. le muestro, le indico yo, va a ser como más... Vale. Ahí, ya. ¿Se ve mi pantalla? Sí. Ya chiquillos, miren. Entonces, si se fijan, estos gráficos que ustedes tienen que hacer en Excel se construyeron con los mismos ítems, con la distancia y con la altura, que en este caso son las lecturas, ¿ya? Las lecturas del diario. Entonces, en el caso de la planitud, ustedes lo tienen que hacer para todos los diámetros, ¿ya? Para todos los diámetros que se les van a entregar acá, tienen que hacerlo, ¿ya? Diámetro 1, diámetro 2, y después para la cara B, lo mismo, ¿ya? Entonces, ustedes grafican en el Excel, en el eje X, por ejemplo, puede ir la distancia a la que se midió, y en el eje Y la lectura del dial, ¿ya? A esos puntos que ustedes grafican, le calculan la regresión lineal, que es esa recta celeste que se puede apreciar. Ahí sí. Ahí. Esa es la regresión lineal. ¿Y qué decía la planitud? Que la planitud se iba a cumplir cuando estaba 0,025 milímetros hacia arriba o hacia abajo. Si todos los valores se encuentran dentro de esa recta, que son las rectas paralelas que están aquí, las rojas, la planitud se va a cumplir, ¿ya? Es súper fácil construir esta recta. Ustedes hacen un ajuste lineal nomás, le sacan la ecuación y en el intercepto le suman esa distancia, que va a ser los 0,025. Ya, si le suman los 0,025 a la ecuación de la recta original, van a obtener la recta de arriba, y si se lo restan, van a obtener la recta de abajo. Entonces, visualmente ustedes van a poder mirar si se cumple la planitud o no, ¿ya? Esa es la planitud, ¿ya? Ustedes tienen que hacerla en Excel. Después, con respecto al paralelismo, se hace lo mismo, pero ahora es con las caras A y B, ¿ya? Por ejemplo, aquí se separa por diámetro. Ustedes van a tener que hacerlo para diámetro 1 y después para diámetro 2, ¿ya? Pero con respecto a la cara A y la cara B. Entonces, este es un ejemplo para el diámetro 1 y también lo mismo. En el eje X va la distancia de medición y en el eje Y la medición como tal, que es la que nos entrega el dial, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí con color verde está la cara A y con color amarillo la cara B, ¿ya? Se grafican esas dos, y ¿qué se hace para corroborar el paralelismo? Ustedes sacan la ecuación de la recta y mediante la fórmula que se mostraba anteriormente, que era el arco tangente
bueno, eso, donde M1 y M2 van a ser las pendientes de las ecuaciones del ajuste lineal. En este caso, M1, por ejemplo, sería ese valor, que acompaña el X, y M2 sería ese, la reemplazan en la recta y les va a dar un ángulo, aplicando el arco tangente, ¿vale? Y ahí ustedes tienen que decirme si se cumple el paralelismo o no, con respecto a la tolerancia definida por la norma, ¿ya? Y bueno, finalmente tenemos la perpendicularidad y el profe la explicó, así que yo creo que no habría mucho más que añadir. Fíjense en la misma tabla, valores máximos, valores mínimos, y me dicen si se cumple la perpendicularidad. Una cosa importante, si no se cumple una de las 3P, ya no se cumplió el rectificado, está mal rectificada la muestra, ¿ya? Esas cosas tienen que añadírmelas en el informe, conclusiones, ¿ya? No sé, profe, si tiene algo que añadir. No, es como, ¿Ya? eso es todo. Y Sí. yo les pedí dos cositas. Ya para el primer informe, ya agreguen el anexo 1, que era de los De los diámetros de perforación, ya, y creo que el anexo 2 corresponde a otra de las normas que le di la semana pasada, que yo le agregué este semestre, que es un resumen, que hagan un pequeño resumen acerca de, creo que son las clasificaciones de macizo rocoso. La de 5878. Esa misma, ya, para Yo que en no se, 19. no se olviden ponerla dentro del informe. Ya. ¿Ya? Profe, y este informe va a ser de la experiencia 1 y 2, ¿cierto? Que Claro, la anterior... la semana pasada y ahora. Y ahí, porque yo estaba pensando en pedirle de la primera experiencia que me hicieran como un flujograma de la primera experiencia, la parte de metodología. Mira, justamente eso, cuando yo conversaba, decía ya, sacar fotografías, cortar acá, pintarle la cara, envolverla en papel, alusa, a eso, perfecto, súper bien. Ya, profe. Ya, ahí yo les voy a, ahora mismo, yo creo que en una horita más, porque tengo que subirle la base, y les voy a explicar todo lo que les voy a pedir, para que no se les olvide nada. Sí, otro detalle que Domi les va a entregar a ustedes también las presentaciones. Sí. Ya, son las presentaciones que tienen que hacer, son presentaciones en inglés, ¿ya? Sobre un paper específico que Domi se los va a entregar. Ya, yo no sé quién diserta, sácalo al azar la semana que viene, Ya, pero la profe. idea es que en las 2 semanas que vienen, con este curso terminamos las presentaciones. Ya. Ya se olvidan, ya, porque son 4 solamente. Alguien se me Profe, ¿Mm? yo tengo preguntas sobre la experiencia 1. ¿Se la hago a usted o a la, No, dime, o a la Domi? contemos al tiro porque estamos... Sí, porque nosotros en la experiencia 1 no alcanzamos a ver lo que era experiencia 1, caso de ejemplo, no vimos ninguno de los últimos casos de ejemplo, y menos lo último que decía el diagrama de flujo, diámetro de Mira, perforación. lo que pasa es que la experiencia 1, ya, ¿qué es lo que corresponde? Es lo mismo que es la 45-43, es lo mismo que la preparación de muestras, ¿ya? Entonces, Sí. Domi, si tú les podís mostrar algún video donde, creo que no sé si en este curso lo hice, pero donde están perforando, donde están cortando en la misma página Le mando la página. la página del laboratorio que vea los videos, ¿ya? Ya. La experiencia 1 es solamente, a ti te llega la muestra, ¿ya? Y esa muestra tú la recibes, se llama recepción de la muestra, ¿ya? Donde se toman todas esas precauciones de colocarle reglas, medirla, ver si viene la roca mala, etcétera, ¿ya? Y la experiencia, dentro de la experiencia 1, ya aparece el corte, ¿ya? Y el corte es el equipo propiamente tal, que es una sierra, es como cortar jamón, ¿ya? Pero una sierra de diamante que corta roca, ¿ya? No hay mucho más que hablar de la experiencia 1, en el sentido que es perforación y corte, nada más. Y esa experiencia 1 se hace en forma completa entre la anterior y esta, ¿ya? Porque esta es rectificado, esta es numérica, ¿ya? Pero es todo un proceso para la preparación de muestras. Y aquí termina la preparación de muestras, ¿ya? No sé si te completé lo que decías tú. Por eso no les pedí informe para esta semana, para que se juntaran los dos en una. Sí, profe, pero le hago una consulta, a ver, voy a prender la cámara.
Préndelo. Es que... Ah, estoy pucha, hablando mira, del aquí tengo tubo. Ah, ya, pero... y aparte Eso de eso, la- para tener la diferencia entre el top y el bottom. Ya, No sé si mira, me doy ya, como a ese, explicar. ya, mira, coloca el tubo horizontal. ¿Ya? La parte de arriba, si tú le tiras una ¿Ya? Ese va a ser el bottom. ese es el top. Es el top. Ah, ya, entonces yo tenía la confusión. Ese es el top. Y se marca Ya. solamente el top, no se marca el bottom. Ah, ya, entonces marco el top a la parte de acá. Correcto. ¿Ya? Y, por Tiene ejemplo, si la perforación fue hacia abajo, va con una flecha hacia abajo. así es, ¿no? exacto. Eso es. Ah, ya vale. Y Ya. por ejemplo, Y ahora, en- si tú le marcaste la línea, ahora tú te la colocas delante de tu cara y la miras hacia adelante, hacia Sí, la cámara. Sí. sí, Y la línea viene apuntando hacia mí. sí, ¿Ya? Entonces, en tus ojos tú estás viendo el reloj. ya, sí, Tu cero el está reloj de acá. arriba y dais la vuelta y das los 360. Sí. Y ahí en el ejemplo salía a 300, pues, entonces como el este estaba allá, entonces tengo que ir como girándola Eso, hasta ahí llegar te quedáis. a 300. A Y 300. como dice que es 0, está perpendicular, hacia abajo, No, el 0 ¿no? pega con el manto. Mantiene la costada hacia adelante. Sí, Ya. ¿ya? Ahora, tu 0 significa que es perpendicular al manto. O sea, viene de arriba. Tu manto es eso, viene de arriba o de abajo, da lo mismo. Eso es Ah, 0. ya vale. Si fuera 90, va el 0 y cae hasta 90 grados. O sea, eso, ahí sería. Así. Ah, Correcto. ya, o sea, el 0 indica entonces la perpendicularidad con el manto. Correcto. O sea, si esta lo perforé, obviamente sí. Obviamente el manto está aquí abajo, vamos así, hacia abajo, ¿no? ¿Sí? El manto está ahí. Ya si Sí. el 90 es porque sube Es ahí. paralelo, Sube con el paralelo. manto igual. Si 90 sería paralelo a la probeta. Ah, el manto. Sí. Ah, ya. Ya, sí. Ya me quedó. Ya, ahora entendí lo que me estáis preguntando. Sí, es Ya que era la aparte, tarea. Es la tarea para la semana que claro, viene. y aparte de la experiencia, porque en cierta manera igual entendí lo que sabía que hacer, pero hay una parte del profe que dice el diámetro de perforación, y dice, ¿cómo saber si los 6, 9 y 12 ejes de un probetón son independientes entre sí? Ya, esa parte yo no se la he explicado, ¿ya? Si hay dependencia o independencia de estas perforaciones que ustedes le van a hacer a eso, ¿ya? Y para eso yo le iba a dar una tarea, pero se la voy a dar la semana que viene, no ahora, ¿ya? Porque hay una tesis, que es la tesis de... ¿te acuerdas, Domi, cómo se llamaba el niño de la tesis, el que hizo esto? No. Ya, voy a buscar la tesis, ¿ya? Porque, ¿qué ocurre? Cuando el eje que yo te entregué, o sea, tú tienes la probeta y tú estás perforando varias veces de la probeta, o pasándole varias veces. Cada una de esas mini perforaciones, con respecto a la otra perforación, si el producto punto es 0, pero por eso no se lo puede entregar ahora. Si son perpendiculares entre sí, ya son independientes. Ya. Si no son perpendiculares, son dependientes. ¿Ya? Pero para eso se usan matrices. Ah, ya vale. Entonces, esa es la otra parte. Una vez que ya tengan hecha su maqueta, ¿ya? Esa maqueta ustedes la pueden plotear en una red estereográfica, ¿ya? Y además de eso, yo les puedo pasar los datos para que en forma matricial puedan calcular si hay dependencia o independencia de eso. Ya. Pero eso falta. Ya, profe. Entonces ahora la Domi la que nos va a explicar lo que hay que hacer en el informe, que son la experiencia 1 y 2, ¿cierto? Ujú. ¿Sí? Y ya después, obviamente, se viene lo que es lo de la parte Claro, de la ahora la maqueta. Domi Les voy a mandar junto todo. le va a mandar Ah, junto ya vale. todo. Ya, bacán. Sí, cada uno va a tener un dato distinto. El semestre pasado parece que eran como 10 mediciones. Mira, con que le pasé 6, está bien, da lo mismo. Ya. Sí, No le se había les- puesto 8. Bueno, 8, bueno, mejor. ¿Ya? Bueno, Ya, profe. Estamos, muchachos, por hoy día. Creo que ya hasta me pasé harto rato.
¿Ya? Es que pasa rápido el tiempo a veces cuando uno se entretiene. Sí. ¿Ya? Entonces, profe, el control 5 minutos la siguiente semana. 5 minutos la siguiente semana. Por hoy día, los voy a eximir del control a Alex y Tabata. Ya. Montserrat, profe. Montserrat, perdón. Alex y Sí. Montserrat, ¿ya? Entonces, ya la semana que viene ya no hay exhibición, ¿ya? Pero por hoy día por primera vez, ¿ya? Primera y última. Estudien, chiquillos. Para Profe, ¿y el próximo control de qué va a ser? De la el señora. próximo control, tienen que ustedes fijarse, ya no va a ser, ya no les voy a soplar más, ¿ya? Dentro de la programación, tú le entregaste la programación, Sí, está en el drive. ya, dentro del drive aparece la programación de la experiencia número 3, ¿ya? Que según me acuerdo es densidad, ¿ya? Ya. Que es lo principal. Entonces Sí. tienen que buscar la norma de densidad y esa es la norma que se les va a preguntar. Ujú. Porque aparecen varias Ya. normas, ¿ya? Unas que Ya. son directamente con la experiencia y las otras que son indirectas. Por ejemplo, aparece una norma que habla de las balanzas, pero no les voy a preguntar de las balanzas, no hay mucho que preguntar. Pero si el objetivo de la experiencia es densidad, entonces claro que la norma principal es densidad. Ya, muchachos, voy a dejar de grabar. La grabación se la entrego a la Domi rápidamente, ya para que se las comparta y no sé si las ponen en el drive o ustedes la van a buscar a la web ahí después.